Queridos hermanos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este estudio de profecía del libro de Daniel. Es un privilegio estar con ustedes. Vamos a hacer una oración, vamos a cantar una alabanza antes del estudio. Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos. Para ti es nuestra adoración, Señor. Tú eres maravilloso, eres precioso, eres grande, Señor, eres fuerte. Y a ti rendimos nuestras vidas, Señor. Nos humillamos ante ti. Te pedimos que tú nos limpies con tu Espíritu Santo, Señor, y que tomes el control de nuestras vidas. Quiero humillarme a ti, Señor. Reconocer que necesito más de tu perdón, que muchas veces he obrado según mi parecer, pensando que te sirvo a ti y te dejo fuera. Quiero entregarte el corazón, morir a mis deseos, mis caminos, mi emoción, para que solo tú gobiernes todo lo que soy y tu Espíritu Santo tome el control. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Mi adoración es para ti. Quiero entregarte el corazón, morir a mis deseos, mis caminos, mi emoción, para que solo tú gobiernes todo lo que soy y tu Espíritu Santo tome el control. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Mi adoración es para ti.
Nuestra adoración es para ti, Señor Jesucristo. A ti sea la gloria. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir el mensaje del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1. Vamos a dar lectura a Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 7, en la versión Reina Valera 60, en un tema que se titula Daniel en Babilonia. Daniel en Babilonia. Después de la introducción que estuvimos haciendo las dos últimas clases, es tiempo de adentrarnos de lleno al texto bíblico, donde vamos a estar examinando versículo por versículo el mensaje del profeta Daniel. Dice así Daniel 1 del 1 al 7. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Hemos estudiado en las clases pasadas una introducción exhaustiva en donde hablamos acerca del reino de Babilonia, hablamos acerca de la canonicidad de este libro, de quién fue el autor de este libro, en qué fecha se escribió, etcétera, etcétera. Ahora es tiempo de adentrarnos al texto bíblico y para ello vamos a dividir este pasaje en 4 elementos de la deportación de Daniel a Babilonia. Vamos a estudiar a continuación el tiempo de la deportación, seguido de las características de los deportados. En tercer lugar, estudiaremos brevemente la dieta que se les dio a comer y a beber a los deportados. Y terminaremos analizando los nombres nuevos de los deportados. Vamos pues a analizar el tiempo de la deportación en el versículo 1, Daniel 1:1, dice que este tiempo fue en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor en aquel tiempo, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, corresponde al año 606 o 605 antes de Cristo. Este era el tercer año según la cronología de los babilonios, en la que no se contaba el primer año de un rey, es decir, cuando un rey subía al trono de los babilonios, ese primer año se contaba como el año 0, de manera que hasta el segundo año del reinado se comenzaba la cronología, el segundo año sería el año 1, de manera que la deportación ocurrió en el año tercero del reinado de Joacim, de acuerdo a la cronología de los babilonios, porque la cronología de los judíos era distinta. Ellos sí consideraban el primer año de un rey como el año 1. Si ustedes revisan el texto que está en Jeremías 46, verso 2, ahí se nos dice que estos acontecimientos ocurrieron en el 4.º año de Joacim, pero en Daniel 1.1 dice que fue en el tercer año del reinado de Joacim.
Y algunos atacan la Biblia y dicen, bueno, la Biblia contiene este tipo de errores de cronología, debe de ser rechazada, debe de ser eliminada, pero esto no es así, porque si consideramos que habían dos calendarios, el babilónico y el judío, entonces nos damos cuenta que no hay ninguna discrepancia, ningún problema con la cronología que encontramos en Daniel 1:1. De manera que este año tercero fue el año 606, 605, repito, antes de Cristo. Se nos dice quién era el rey que estaba gobernando sobre la tierra de Judá. Era el rey Joacim de Judá. Este nombre Joacim significa en el original hebreo, Yahweh ha hecho levantar, o Jehová ha hecho levantar. Este rey Joacim fue el hijo de Josías y gobernó después de Joacás. Joacás había sido también hijo de Josías, lo cual hacía de Joacim y Joacás ser hermanos. De manera que Joacás gobernó sobre Judá del 609 al 597, y después vino Joacim, quien fue el 17º rey de Judá. Fue en aquel tiempo cuando gobernaba Joacás que Necao, faraón de Egipto, depuso a Joacás. Necao entró, conquistó la tierra de Judá, conquistó la ciudad de Jerusalén, tomó preso a Joacás y lo quitó del trono y colocó en vez de Joacás a su hermano Joacim. Este nombre Joacim le fue dado por el faraón egipcio, porque el rey Joacim no se llamaba así originalmente, se llamaba Eliakim, de acuerdo al segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 34. ¿Por qué le cambió el nombre el faraón Necao a Eliakim? Bueno, porque cuando un rey en la antigüedad, en Medio Oriente o Cercano Oriente, conquistaban a otro pueblo, normalmente tomaban presos a sus líderes o a sus reyes, y lo primero que hacían era cambiarles el nombre como una señal de conquista y de subordinación de parte de los conquistados. Este rey Joacim, que se menciona en el verso 1, reinó durante 11 años, mientras el territorio de Judá estaba sometido a Egipto. Sin embargo, muy probablemente, de acuerdo a ciertos datos de la historia, en el año 605 a.C., los babilonios conquistan a los egipcios. Joacim, en aquel tiempo, al parecer se había conformado con ser vasallo de Egipto, le rendía tributo a los egipcios, pero le transfiere su lealtad a los babilonios por 3 años, y después de estos 3 años se rebela en contra de los babilonios, desobedeciendo las instrucciones del profeta Jeremías, que le había dicho que se sometiera a Babilonia, porque Dios mandaría a los babilonios a conquistar la tierra de Judá como un juicio por el pecado de Judá. Este rey Joacim fue un rey malvado, alejado de la voluntad de Dios, y a su muerte le sucedió su hijo, el rey Joaquín. Vamos a leer el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 5 y 6, donde se menciona a este malvado, terco, necio rey Joacim. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versos 5 y 6, dice: Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, era un joven, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. De manera que la Biblia es muy precisa en darnos los acontecimientos exactos, las fechas exactas cuando gobernó este rey de Judá, Joacim. Regreso a Daniel capítulo 1, versículo 1, porque a continuación se nos dice, como lo acabamos de leer también en el libro de las Crónicas, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Debemos recordar que Nabucodonosor, el famoso rey babilónico, fue hijo de Nabopolassar, y este rey Nabucodonosor es el rey más importante del imperio neobabilónico. Él gobernó sobre Babilonia desde el año 605
hasta el año 562 antes de Cristo. Y el nombre de este rey, ahí estamos viendo una ilustración, significa Nabú ha protegido mi herencia. Nabucodonosor significa en el idioma babilónico Nabú ha protegido mi herencia. ¿Quién era este Nabú? Bueno, Nabú era el dios de la escritura en la antigua Babilonia, hijo de Marduk y de la esposa de Marduk, Sarparitum. Entonces, Marduk y Sarparitum son dioses babilónicos. De hecho, Marduk es el principal de los dioses babilónicos y engendran a este hijo Nabú, dios de la escritura. De ahí, de ese dios Nabú, toma su nombre Nabucodonosor. Y es interesante notar que en el año 605 a.C., Nabopolassar reinaba sobre Babilonia. ¿Quién era Nabopolassar? El padre de Nabucodonosor. Mientras Nabucodonosor se encontraba en la batalla en contra de Egipto, aquella famosa batalla de Carquemis, que también está descrita en la Biblia, mientras se encontraba en aquella campaña, escuchó el rey Nabucodonosor la noticia de la muerte de su padre y tuvo que regresar a Babilonia para ser coronado inmediatamente rey. De manera que Daniel anuncia aquí en el capítulo 1, versículo 1, de forma anticipada la ascensión al reino de Nabucodonosor, porque en el versículo 1 dice Nabucodonosor, rey de Babilonia, aunque en realidad en los años de la deportación todavía no era rey de Babilonia, era el jefe del ejército de Babilonia, pero su padre era el rey, Nabopolassar. Nabopolassar muere y Nabucodonosor tiene que regresar inmediatamente a la ciudad de Babilonia para ser coronado como rey. Ahora bien, es muy importante comprender que con la conquista de Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén, Daniel 1:1, con el sitio y la conquista de la ciudad de Jerusalén, que por cierto se llevó a cabo en 3 etapas, la primera etapa del 606-605, después más adelante una segunda etapa y una tercera etapa donde Jerusalén es totalmente arrasada por los ejércitos babilónicos en el año 586 a.C. Bueno, cuando esto ocurre y Jerusalén es tomada por Nabucodonosor, inicia algo en profecía bíblica que se llama el tiempo de los gentiles. Cuando tú escuches o leas en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, acerca del tiempo de los gentiles, tú debes saber que este tiempo de los gentiles inició en el año 605 con la conquista de Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué se llama el tiempo de los gentiles? Porque justamente fue en ese año cuando los gobiernos gentiles, comandados primero por Nabucodonosor, rey de Babilonia, después vinieron los medos y los persas, después vinieron los griegos y después el imperio romano, hasta el año 470, 480 después de Cristo, y Jerusalén hasta la fecha está gobernada por gentiles. Aunque en 1948 ya regresaron a su tierra, y esto fue un milagro, el 14 de mayo de 1948 se determina que la nación de Israel es un estado independiente, un país independiente. Sin embargo, todavía Jerusalén no está bajo el control del verdadero rey de Israel, que es el Mesías, que es Cristo. Entonces, el tiempo de los gentiles inicia en el año 605 con la caída de Jerusalén y terminará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, cuando Él establezca el reino milenial. Vamos a repasar esta expresión en el tiempo de los gentiles en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, por favor. Lucas 21, versículo 22 al 24. Dice así Lucas el evangelista: porque estos son días de retribución. Lucas está registrando aquí las palabras del Señor Jesucristo, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Sobre qué pueblo está hablando el Señor Jesucristo en el verso 23? Sobre el pueblo de Israel. Esta profecía que estoy leyendo todavía no se cumple, hermanos.
está esperando cumplimiento al futuro y ya está muy próxima a ser cumplida. Verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada, hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuáles son esos tiempos de los gentiles? ¿Cuándo iniciaron? Año 605 antes de Cristo, con la conquista de Nabucodonosor a Jerusalén. ¿Cuándo terminarán los tiempos de los gentiles? Cuando el verdadero rey de Israel, el rey de reyes, Jesucristo, el Mesías, establezca su reino milenial en la tierra, y esto todavía no ha ocurrido. En otras palabras, el tiempo de los gentiles continuará. Israel y Jerusalén seguirán siendo gobernadas por gobiernos seculares, por gobiernos humanos, hasta que el Mesías regrese a la tierra. Cuando esto ocurra, Él juzgará a las naciones, liberará la tierra de Israel de sus ocupantes, de sus gobernantes gentiles y de sus enemigos, y se cumplirá el pacto abrámico. Recuerdan, en Génesis capítulo 12, Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió a Abraham que le daría una tierra, que le daría una descendencia y que le daría un reino más adelante. De manera que esta tierra, esta descendencia no se ha cumplido hasta la fecha. Se cumplirá cuando Cristo regrese. Ahí terminará el reino de los gentiles. Muy bien. La invasión del rey Nabucodonosor y su poderoso ejército babilónico a Jerusalén no fue ninguna casualidad. Tú y yo podríamos pensar, qué malvado fue el rey Nabucodonosor. Fue enviado seguramente por Satanás para destruir al pueblo judío, para conquistar la ciudad de Jerusalén, para saquear la casa de Dios, el templo que había sido edificado por el rey Salomón. Seguramente Nabucodonosor es un instrumento del diablo, del enemigo. Sin embargo, esto no es así. Esta es una interpretación equivocada, hermanos, porque el rey Nabucodonosor fue enviado por Dios. Nabucodonosor fue un instrumento en las manos del Dios de Israel para juzgar a la nación de Israel, porque se habían apartado de los caminos de Dios. Habían olvidado el Shabbat, dejaron de guardar Shabbat. Dejaron de honrar a Dios, dejaron de adorar a Dios, se entregaron a la idolatría, a la fornicación, se entregaron a pecados terribles, espantosos. De manera que Dios tuvo que enviar a este malvado rey Nabucodonosor para que fuera un instrumento de su juicio sobre el pueblo de Judá. Y justamente esta conquista de Nabucodonosor a Jerusalén cumple otra profecía interesantísima. Acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 28. El libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés varios siglos antes de que el libro del profeta Daniel se escribiera. Y ustedes deben recordar que en Deuteronomio 28 se enumeran una serie de bendiciones si Israel obedecía a la ley de Dios y el pacto mosaico. Pero también se enumeran a partir del versículo 15 una serie de maldiciones si el pueblo de Israel desobedecía y se apartaba del Señor. Vamos a leer Deuteronomio 28, versículo 45. Esto es parte de las maldiciones que vendrían sobre Israel si se apartaba del Señor. Dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti, subrayen el verso 49, por favor, hermanos. Jehová traerá contra ti
una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Verso 52. Pondrá sitio a todas tus ciudades. Recuerden, Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén en el 606 antes de Cristo. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esta es una profecía en el caso de que Israel desobedeciera al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Si continuamos leyendo el libro de Josué y el libro de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, y luego el primero y segundo libros de Samuel, y el primero y segundo libro de los reyes, y los libros de las crónicas, nos damos cuenta que la nación de Israel desobedeció. Se dividieron en dos partes. Al norte quedaron 10 tribus, llamado Israel, con capital en Samaria, y en el sur quedó el territorio denominado Judá, con capital en Jerusalén. Se apartaron del Señor. De manera que Dios cumplió esta profecía de Deuteronomio 28, del 45 al 52, y esta es una profecía, quiero aclararlo, de doble cumplimiento. Se cumplió 2 veces. En primer lugar, se cumplió cuando el rey Tiglat-Pileser III, en el año 722 a.C., invade el territorio del norte, el reino de Israel, con capital en Samaria, y lleva cautivas a estas 10 tribus, quedan dispersadas por todo el imperio asirio. Y se cumplió por segunda vez, ¿cuándo? Justamente con el sitio de Nabucodonosor en Daniel 1:1 y los subsiguientes ataques a la ciudad de Jerusalén, hasta que en el año 586 a.C. queda completamente destruida la ciudad. Impresionante. Regresamos a Daniel 1, versículo 1. Dice aquí en el verso 1 que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nabucodonosor entra a la casa de Dios, al templo, toma parte de los utensilios de la casa de Dios, quizá algunos de los utensilios de oro, tal vez algunas de las menorás, posiblemente se llevó el altar del incienso. La Biblia no nos detalla qué utensilios se llevó. El caso es que Nabucodonosor se los lleva a la tierra de Sinar. Esta palabra babilónica es la palabra en babilonio Shinar, que se menciona en Génesis 10:10, en Génesis 11:2, en el libro de Zacarías capítulo 5, que corresponde al territorio de Babilonia justamente. Nabucodonosor colocó los utensilios del templo de Jehová en la casa de su Dios. ¿Cuál era el Dios de Nabucodonosor? Ya lo hemos visto, era el famoso Dios Marduk, también llamado Merodac. Marduk, ahí pues puso los utensilios de la casa del Señor, del templo de Jerusalén, del preciosísimo templo de Jerusalén, saqueó el templo y se llevó estos utensilios y los puso en la casa de Marduk. En aquellos tiempos se consideraba que la conquista de las deidades de otras naciones demostraba la superioridad del Dios de los vencedores. O sea, Nabucodonosor estaba convencido que su rey Marduk era muy superior al rey o al Dios de Judá, al Dios de Israel. Vamos a avanzar en nuestro estudio. Vean ahora el versículo 3 y 4. En segundo lugar, vamos a hablar de las características de los deportados. Versículo 3. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, el rey Nabucodonosor le dice a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento,
e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Quiero detenerme un poco en Aspenaz, el jefe de los eunucos. Este hombre, Aspenaz, era el jefe de los oficiales de la corte. Aquí en la versión Reina Valera se menciona que era jefe de los eunucos, aunque esta palabra eunuco, saris, en el hebreo, se puede referir a un eunuco. En un instante más voy a explicar qué es un eunuco, o también se puede referir a un jefe de un grupo de gobernantes, de asistentes al rey. De esta manera, la palabra saris puede referirse tanto a un eunuco, repito, como a un jefe de un grupo de líderes que sirven al rey. ¿Qué era un eunuco en aquellos tiempos? Un eunuco era un hombre a quien se le privaba de sus testículos, de sus genitales externos. En el cercano oriente, a los eunucos se les consideraba especialmente confiables porque desde luego no tenían la fuerza sexual para poder cometer algún acto de adulterio o de inmoralidad sexual con la reina o con las princesas del reino, y por esa razón se les empleaba con frecuencia en el servicio real. Podían estar cerca de la reina o de las doncellas o de las princesas y no había ningún problema. La palabra hebrea traducida eunuco, otra vez repito, la palabra saris, podía usarse también para cualquier oficial de la corte. Es interesante que la palabra griega para eunuco significa alguien que está a cargo de una cama, en referencia a la práctica de usar eunucos como guardianes del harén. Aquí entonces, en el versículo 3, encontramos una dificultad de interpretación bíblica en el libro de Daniel. Tenemos que decidir si Aspenaz era en realidad un eunuco o si era solamente el jefe de los oficiales, el jefe de los príncipes o de los líderes cercanos al rey. Algunos piensan que Aspenaz definitivamente sí debió haber sido un eunuco y por lo tanto todos los jóvenes que él preparaba, que él educaba para estar al servicio del rey, también debían convertirse en eunucos, es decir, tenían que ser castrados, igual que Aspenaz se debería de haber castrado en algún momento para servir al rey. Sin embargo, vamos a ver más adelante en nuestro estudio que de acuerdo al texto bíblico y lo que vamos a encontrar en el versículo 4 sobre todo, los muchachos, Daniel junto con sus amigos y todos los deportados judíos a la tierra de Babilonia, no estaban castrados, no fueron privados de su sistema reproductivo masculino. Vamos a explicarlo. Versículo 4, dice aquí: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y el lenguaje de los caldeos. Aspenaz estaba a cargo de estos jóvenes, de estos muchachitos deportados. La palabra muchachos, si estás tomando apuntes, escríbela. Esta palabra muchacho es la palabra hebrea yeladim, yeladim con Y en la primera y latina la segunda. Yeladim describe a un niño o bien a un joven entre 16 a 18 años de edad. De manera que Daniel y sus amigos eran jovencitos, eran adolescentes. Fueron arrancados de sus madres, de sus padres, de sus familias judías y fueron llevados cautivos a una ciudad nueva, impresionante, majestuosa, extraordinaria, civilizada. Babilonia era de las culturas más adelantadas en cuanto a astronomía, en cuanto a física. De ellos heredamos mucho de la astronomía que conocemos actualmente y mucho de las matemáticas también.
Estos muchachos de 16, 17 años llegan a Babilonia y se quedan sorprendidos. Son llevados al castillo, al palacio, para servir a Nabucodonosor después de un entrenamiento de 3 años, pero debían cumplir con ciertas características, especialmente 5 características que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, de acuerdo al versículo 4, los jóvenes no deberían tener tacha alguna. Esta expresión tacha alguna proviene de la palabra hebrea mo'om, y significa que deberían de estar físicamente sanos, que no deberían tener ni un defecto físico, ni en sus ojos, ni en sus oídos, ni en su garganta, ni en su sistema reproductor, ni en sus órganos sexuales. Por esta razón sabemos que Daniel y sus amigos nunca fueron castrados, que nunca fueron hechos eunucos. Esta expresión sin tacha alguna también describe que debían ser moralmente limpios, sin ningún defecto físico, de buen testimonio. En segundo lugar, estos muchachos se nos dice que debían ser de buen parecer. La expresión hebrea to'ub meré, de buen parecer. Esto quiere decir que ellos debían ser agradables a la vista para todos los que los vieran. Su aspecto físico debía ser sobresaliente, extraordinario, su postura completamente derechos, su mirada hacia el frente, su cabello bien arreglado, su aspecto bueno. En tercer lugar, estos jóvenes debían ser enseñados en toda sabiduría. La palabra hebrea para esta expresión, enseñados en toda sabiduría, es la palabra hebrea sahel, con J y acento en la E. Esto significa que los muchachos debían ser inteligentes para comprender todo tipo de especialidad y materia que se les enseñara. La palabra especialidad que aparece en otras versiones de la Biblia es la palabra hebrea jochma, que describe una habilidad especial aplicada con sabiduría, con prudencia, con inteligencia. Debían ser jóvenes de los más sabios, de los más capaces, de los más inteligentes. Y esto nos lleva a explicar la cuarta característica. En el versículo 4 dice que estos jóvenes debían ser de buen entendimiento. Otra traducción posible es que estos jóvenes debían ser capaces de entender y discernir todo conocimiento. Aquí esta palabra entendimiento o conocimiento es la misma palabra que describí hace unos minutos, la palabra sahel en el hebreo, que describe jóvenes inteligentes, prudentes, serios, perspicaces, sagaces, agudos, que se percataran de las cosas antes de que éstas ocurrieran, antes de que éstas fueran claras. Ellos debían tener esa perspicacia, esa sabiduría. En quinto y último lugar, los jóvenes debían ser idóneos para estar en el palacio del rey. Otra traducción posible es que estos jóvenes tuviesen la habilidad de servir en la corte del rey. La palabra habilidad o la palabra idóneo en hebreo es la palabra hebrea koach, con H al final, que significa fuerza, poder o fortaleza. Estos jóvenes debían tener la difícil habilidad de tratar con los asuntos del rey, con los asuntos de la corte y con los asuntos del reino con toda prontitud y con toda sabiduría. Y por si fuera poco, amados hermanos, al final del verso 4 se nos menciona que estos muchachos serían enseñados en las difíciles letras y la difícil lengua de los caldeos. El caldeo es uno de los idiomas más complejos, más difíciles de aprender, de leer, de escribir y de interpretar hasta la fecha. De manera que estos jóvenes debían ser de lo mejor de Israel. Noten que estas capacidades les fueron dadas no por su propio conocimiento y sabiduría, no por la educación que les dieron sus padres allá en la ciudad de Jerusalén, en la sinagoga, sino que esta sabiduría e inteligencia extraordinaria que poseía Daniel y sus amigos les fueron dadas de parte de Dios, Y esto lo confirmamos
en el versículo 17 al 20, Daniel 1, 17 al 20. Dice así: a estos 4 muchachos, a Daniel y sus 3 amigos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos o de los príncipes los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estos 4 muchachos judíos, Daniel y sus amigos, tenían una inteligencia, un discernimiento, una perspicacia, una habilidad para aprender cualquier arte o ciencia que les fuera enseñada de manera rápida. Y esas habilidades les fueron dadas por Dios. Ese conocimiento, sabiduría e inteligencia, Dios se los dio. Y yo quiero hacer aquí un breve paréntesis, si hay algún joven o jovencita que está estudiando el libro de Daniel junto con nosotros, que está siguiendo estas conferencias. Yo quiero decirte que Dios desea que tú te desarrolles en las artes, en las ciencias, sobre todo en la sabiduría de la palabra de Dios, en el conocimiento, en la inteligencia que tenemos de parte de Dios en su palabra. Dice Santiago 1, versículo 5, que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es necesario, amados hermanos, sobre todo los más jóvenes, que ustedes sean instruidos, que si Dios te dio una habilidad para la medicina, seas el mejor cirujano, el mejor cardiólogo, el mejor oftalmólogo, el mejor terapeuta de la zona, de tu región, de tu país. Si Dios te dio una habilidad para las matemáticas, para los deportes, para las artes, para la danza, para la música, que tú inviertas esos talentos para la gloria de Dios, siendo el mejor músico, el mejor compositor, el mejor cantante, el mejor deportista, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto. Debes prepararte en toda arte y ciencia, pero sobre todo debes prepararte en la sabiduría de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 13 en adelante, el sabio Salomón dice, Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Impresionante texto en Proverbios capítulo 3. Muy bien, vamos ahora a la tercera parte de nuestra conferencia, la dieta de los deportados. Regreso a Daniel capítulo 1, vamos ahora al versículo 5. Dice el verso 5 que se le señaló de parte del rey ración para cada día, es decir, Nabucodonosor ordenó que iba a comer Daniel y sus amigos. Le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, de lo mismo que comía el rey, y del vino que él bebía, y que los criase apenas 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Yo me hacía una pregunta al preparar este mensaje, hermanos. ¿Qué comería el rey Nabucodonosor? El rey más poderoso del imperio más grande del siglo VII y VI antes de Cristo, la ciudad más poderosa, la ciudad más rica, el imperio neobabilónico. Nabucodonosor podía comer lo que él deseara, a la hora que lo deseara. Sin embargo, seguramente el rey Nabucodonosor no comía lo mismo que comían los reyes judíos. Hay una pista que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 4,
verso 22 y 23, si me acompañan a ese texto, por favor, porque aquí se nos dice qué es lo que comía Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 22 y 23, dice: la provisión diaria de Salomón era de 6,600 litros de flor de harina, 13,200 litros de harina, 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo y 100 ovejas, así como venados, gacelas, corzos y aves de corral. Lo leí en la nueva versión internacional, la NBI. Esto es lo que comía Salomón. ¿Pero qué comía Nabucodonosor? La Biblia no dice qué comía Nabucodonosor, pero lo que sí podemos saber es que Nabucodonosor comía cosas que estaban prohibidas para los judíos, como carne de cerdo o cabrito ahogado o sangre de animal, etcétera, etcétera, o abusaba de las bebidas alcohólicas o del vino, que era una bebida embriagante en Babilonia. Recuerden que la cultura babilónica era de las más podridas, las más perversas del mundo, lleno de prostitución. Habían sacerdotisas que eran prostitutas, había homosexualidad, había toda clase de perversiones, maldades y desviaciones sexuales. De manera que en la comida esto también se veía reflejado, y Nabucodonosor comía cosas prohibidas para los judíos. Recuerden que Moisés, allá en el libro de Levítico capítulo 11, legisló acerca de los animales y de la comida autorizada por Dios para la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, si continuamos leyendo el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que Daniel y sus amigos, lo vamos a ver esto en la próxima clase, propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel dijo: nosotros no vamos a comer lo que el rey nos está mandando comer. Nosotros no vamos a beber del vino del rey, porque nosotros tenemos un Dios más grande que el Dios Marduk, que es un falso Dios, es un mentiroso Marduk. Amados hermanos, Daniel era un hombre de convicciones. Su preparación en Israel había sido impecable. Él había conocido junto con sus amigos al Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra. Daniel conocía los escritos de Moisés. Daniel conocía el libro de los Salmos, de los Proverbios. Daniel conocía la historia de Israel. Daniel fue contemporáneo del profeta Jeremías y conocía de las profecías de Jeremías. Dios le había concedido toda clase de dones y talentos, y él decidió que no iba a echar a la basura lo que Dios había hecho en su vida, y cómo Dios lo había salvado, y cómo él se había entregado al verdadero Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no iba a traicionar a su Dios para servir a un malvado Dios pagano llamado Nabucodonosor, por más poderoso que fuera. Daniel decidió agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Tienes tú estas convicciones, joven que escuchas? ¿Tienes tú estas convicciones, hermano, hermana, de no agradar a los hombres, sino agradar a tu Dios antes que a los hombres? De la misma manera, Dios nos manda a huir, a ser hombres y mujeres de convicciones y huir del sistema perverso de este mundo de maldad en el cual vivimos, hermanos. Vivimos en una Babilonia económica, en una Babilonia política, en una Babilonia espiritual. Está podrido todo en este mundo. El sistema bancario, el sistema educativo, el sistema comercial, el sistema religioso, todo es podredumbre. Por eso Dios nos instruye en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, y te dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, como Daniel y sus amigos, permanece para siempre. Precioso texto de la primera de Juan capítulo 2. Vamos a terminar estudiando los nuevos nombres de los deportados, en cuarto y último lugar en nuestro estudio de esta tarde.
Daniel capítulo 1, verso 6 y verso 7, dice: entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Eran de la tribu de Judá. Recuerden, la palabra Judá en hebreo significa alabanza. Eran chicos que conocían al Señor y lo alababan y lo servían. Verso 7. A estos, el jefe de los eunucos, el famoso Aspenaz, que no sabemos si era castrado o no, bueno, ese famoso Aspenaz les cambió de nombre. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. ¿Por qué razón les cambiaron de nombre? Porque el cambio de nombre en la mentalidad semítica, en la mentalidad caldea o babilónica, significaba un acto de dominio. Querían lavarles el cerebro, que ya no se recordaran de su cultura pasada, que renunciaran a su padre y a su madre, que renunciaran al templo de Jerusalén, que renunciaran a la cultura judía y sobre todo, que renunciaran al Dios de Israel. De manera que vemos aquí un cambio de nombre brutal, tremendo, era algo ofensivo completamente para ellos. Y voy a explicar a continuación, para ir cerrando nuestra enseñanza, los significados en las lenguas originales de los nombres de Daniel y de sus compañeros. Vamos a ver el nombre original en hebreo y después el nombre al cual fue cambiado en babilónico. En primer lugar, empecemos por Daniel. El nombre hebreo Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Desde luego, el Dios de Israel. Dios es mi juez. Sin embargo, Aspenaz decidió de una forma desconsiderada y grosera cambiarle su nombre original, que le había sido puesto por sus padres y por Dios, por el malvado nombre de Beltsasar. En el idioma babilónico, Beltsasar se pronuncia Beltisheser, que significa Bel proteja al rey. Recuerden, Bel era una deidad perversa babilónica, un falso dios babilónico. Vamos ahora con Ananías. El nombre de Ananías en hebreo, Hananyah, que significa Jehová da gracia, o Jehová, el Dios de la gracia. De hecho, en el nombre hebreo, las últimas tres letras de Ananías, Yah, es el nombre de Dios, es el nombre del Señor, de Jehová. Hanan Yah, Jehová da gracia. A este jovencito Ananías le cambiaron el nombre por el nombre perverso de Sadrach, el nombre babilónico Shedrach, así se pronuncia, significa real, o también puede significar el gran escriba, o la interpretación más adecuada en babilónico sería soy temeroso del dios Aku. Soy temeroso del dios Aku, que era otro dios babilónico. Así que Ananías, que significa Jehová da gracia, o Jehová es Dios de gracia, le cambiaron por yo soy temeroso del dios Aku. ¡Qué insolencia tan grande! Este fue obra del enemigo, definitivamente. El tercer muchacho, Misael, proviene del hebreo Mishael. Las últimas dos letras, él, es otro nombre de Dios para referirse a el poderoso, al Dios fuerte de Israel. ¿Qué significa Mishael? Entre signos de interrogación significa ¿quién como lo que Dios es? ¿Quién es como Dios es? ¿Quién es como nuestro Dios? Nadie es como tú, oh Señor Dios poderoso de Israel. Eso significa el nombre Mishael. Ahora, le cambiaron el nombre a Mishael y le pusieron Mesac, en el idioma babilónico Meishach, que significa, hay varias interpretaciones, una de ellas es soy de poca importancia, como para reducirlo al polvo a Misael, reducir su estima propia, pero la más adecuada es ¿quién es lo que Aku es? Entonces Askenaz no era ningún tonto, Askenaz sabía el significado de los nombres de ellos. Entonces a Mishael, que significa quién es como nuestro Dios, quién es como Jehová, le cambió el nombre por quién es como Aku. ¿Quién es Aku? El dios de la luna de los babilonios.
Y en último lugar, Azarías. Azarías proviene del hebreo Eser Yah, otra vez la contracción Yah, que significa Jehová. Este nombre Azarías, Eser Yah, significa Jehová es mi ayudador, Jehová es el que me ayuda. Y a este muchachito Azarías le cambiaron el nombre por Abed-nego, en babilonio Abed-nego, que significa siervo de Nebo. Nebo era considerado como hijo del dios Bel, dios de la vegetación, e hijo de Nebo, dios de Babilonia. Quiero que noten algo en estos nombres, y dejamos ahí la tabla por un momento, por favor. Vamos a unir los nombres de los 4 muchachos judíos, de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y vamos a unirlos como en una sola frase. Entonces, si los unimos, diría esta frase lo siguiente: Dios es mi juez, Dios de gracia, mi ayudador. ¿Quién es como el Señor? Dios es mi juez, Dios es el que da gracia, Dios, el Señor, el Dios de Israel, Jehová, Él es mi ayudador. ¿Quién es como Él? Es una frase hermosísima que nos habla de Dios como juez, pero Dios también como el que da gracia. Dios es el que nos ayuda, el que nos salva. Nadie es como Él. El nombre en conjunto de estos 4 muchachos judíos apunta proféticamente hacia el Mesías, hacia el Señor Jesucristo, porque Cristo vendrá a juzgar a todas las naciones, pero al mismo tiempo Jesucristo es Dios de gracia, Él es nuestro Salvador, nuestro ayudador. Nadie hay como Yeshua HaMashiach, como el Señor Jesucristo. Aquí en los nombres de estos 4 muchachos babilónicos se encuentra codificado de alguna manera el nombre de Jesucristo. Ahora, si ponemos juntos en una sola frase los 4 nombres babilónicos que les fueron dados a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no llegamos a ninguna conclusión. No significa absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque Marduk y toda su consorte del panteón babilónico de dioses falsos son absurdos, no existen. ¿De acuerdo? Así que esta enseñanza es muy hermosa. En los posteriores capítulos vamos a estudiar cómo Daniel y sus amigos no cedieron ante la presión de Babilonia, se mantuvieron fieles toda su vida, no les importó estar en riesgo de morir, ser arrojados a los leones, ser arrojados al horno de fuego, sino que continuaron siendo fieles al Dios de Israel. Aunque quisieron lavarles el cerebro, aunque quisieron cambiarles los nombres, ellos nunca perdieron su identidad. Ellos sabían que eran hijos del Dios eterno, del Dios maravilloso, del Dios de Israel. Así que cuando quieran cambiarte tu identidad, aunque Babilonia quiera empezar a hacer sus estragos en nuestra mente, lavarnos el cerebro, el Señor nos dio una identidad. Somos hijos e hijas de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por este mensaje hermoso, porque tú nos hablas profundo al corazón a través de la vida de Daniel y de sus 3 amigos, sobresalientes, inteligentes, dotados en todo don, en sabiduría, en conocimiento para las artes y para las ciencias, pero sobre todo dotados por tu Santo Espíritu para conocerte, para servirte y para amarte, porque ellos sabían que tú eres el Dios vivo y verdadero. De esta manera oramos por nuestros jóvenes, Señor, y oramos aquella oración, aquella porción del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dijo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos y enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Señor, levanta una generación de jóvenes y de señoritas, desde niños pequeños, Señor, hasta adolescentes y jovencitos de 20, 30 años,
que te sirvan, que no rindan sus convicciones ante la perversa Babilonia de este mundo, Señor, sino que conserven su identidad en ti. Levanta un ejército de pastores, de evangelistas, de maestras, de profetas, que anuncien tu palabra, Señor, con toda claridad y que te sirvan a ti, porque tú eres el único Dios que eres vivo, que eres verdadero. Tú eres nuestro juez, eres el que nos da de tu gracia, tú eres el que nos ayudas y nos salvas. Nadie hay como tú. A ti damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ha sido un privilegio compartir estos primeros 7 versículos del libro de Daniel con todos ustedes. Que Dios les bendiga a todos los que siguen este estudio desde Argentina, desde Colombia, desde Chile, Paraguay, Estados Unidos, Europa. Reciban un fuerte abrazo de parte de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo. Que Dios les bendiga y no se pierdan la próxima clase. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación